Vamos a hablar un poquito sobre atresia de esófago. Lo llamé un mundo de posibilidades. Otro de los temas apasionantes en la cirugía pediátrica, en el cual se centran muchos de los programas quirúrgicos en el mundo para determinar su efectividad, su experiencia, su calidad. Una pequeña mirada a la embriología. Se habla que hacia el día 22 de la gestación se forma un divertículo ventral del intestino anterior, donde se hace una división entre la tráquea y el esófago, pasa hacia adelante la tráquea, hacia atrás el esófago, y entre la semana tercera y la sexta es donde hay un punto de alteración, un punto donde se inicia el problema. Siempre les decimos a los estudiantes que no se aprendan las clasificaciones, hay varias clasificaciones en 1, 2, 3, en A, B, C, etc. Lo que procuramos es que se aprendan la descripción del problema. Por ejemplo, el indicador, ¿vamos? Allá. La más común, tenemos una fístula, una atresia de esófago proximal con una fístula traqueoesofágica distal. En esta es en la que nos vamos a centrar, básicamente. Están todas las otras opciones, los dibujos cambian, en algunos que se encuentran en internet, todos son iguales o parecidos. Atresia proximal y distal, fístula proximal, fístula arriba y abajo, o solo fístula. Dibujos hay miles, clasificaciones también hay muchas, pero con que describamos el problema es suficiente. También hay gráficos que encontramos en internet. Puse este primero porque me llamó la atención, eso más parece como una hendidura laríngea, pero les querían resaltar era la bolsa ciega proximal y la fístula distal, lo mismo acá. Y lo mismo, dibujos bonitos, claros, no claros. Lo que sí es claro es que tenemos que estudiar mucho, entender muy bien la anatomía para ubicarnos. Y ahora más, cuando ha cambiado un poquito el abordaje, cuando nos metemos con la toracoscopia, cambia la posición del paciente, etcétera. Eso lo veremos ahorita. Por supuesto, el diagnóstico prenatal es de lo más importante. Ya vimos que está descrito en 1 de cada 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos. Lo que nos pone en alerta o al ginecobstetra que está haciendo la ecografía es el polidramnios. Y unas imágenes que me presta el doctor Iván Molina, donde en diagnóstico prenatal ven el saco cerrado proximal de la atresia, corroborado con la imagen postnatal. Muy bonito la comparación. Estamos tratando con un órgano complejo, un órgano de muchas cualidades que está enfermo desde el nacimiento. No pretendemos dejarlo igual. Tratamos de hacerlo, pero funcionalmente nunca lo lograremos. Vamos a estar con una enfermedad casi que de por vida. Pero debemos tratar de dejarlo funcionalmente lo más cercano posible a lo normal, para poder entregarle a las familias niños con menos problemas y menos complicaciones. En estos días, en una pequeña junta que hicimos de malformaciones congénitas, en el que comentó el doctor Iván hace un rato, se sospechaba una atresia de esófago y se especulaba que sí, que no, que de pronto. Cuando me tocó pues comentar el caso, les dije, no sacamos nada más discutiéndolo ahora, el diagnóstico lo tendremos al minuto de vida, con algo tan sencillo que hace el neonatólogo en la reanimación como pasar una sondita por la boca. La debe pasar por la boca, por la nariz y por el ano. Pero pasando la sondita al minuto de vida ya tenemos que tener una sospecha diagnóstica. Obviamente con medio de contraste es mucho más bonito y a veces pues pasa esto. No es ideal usar el medio de contraste, pero muestra muy bien la anatomía. No puse una imagen posterior que es cuando bronco aspira y se dibuja el árbol bronquial. Todo esto para los médicos que están lejos, que están en pueblos, que están en centros de nivel 2 o 1, saber que siempre debemos tener en mente que se debe trasladar o remitir el paciente con cosas básicas como una sondita orogástrica, con unos buenos líquidos intravenosos, con dextrosa, por supuesto,
Podemos o no iniciar el antibiótico porque pues sabemos que son niños que empiezan a desarrollar neumonías, no por lo que broncoaspiran, sino por el reflujo gastroesofágico o gastropulmonar que hay, y remitirlos pronto para que se haga una valoración por cirugía pediátrica y determinar su tratamiento quirúrgico. Ya en el centro más especializado, tener en cuenta que hay que hacer ecocardiograma como primera medida, que nos ayuda a definir la técnica según la sospecha que haya y según las malformaciones asociadas. El manejo de la atresia esofágica es urgente, pero no es una emergencia. Nos da tiempo para estudiarlo en la mayoría de los casos, a menos que sea un niño de muy bajo peso en el que la dificultad respiratoria está siendo progresiva. Debemos determinar si va para ventilación mecánica o para ventilación de alta frecuencia. Tener en cuenta que estos niños la distensión gástrica a veces es muy severa y tienen riesgo de perforación. Hay mayor reflujo gastroesofágico o gastropulmonar y están asociados a alta mortalidad, por supuesto. En estos niños tenemos que procurar hacer una toracotomía temprana y ligar la fístula. Si es muy urgente, la hacemos transpleural, pero siempre estamos enfocados a hacerla extrapleural, que nos da muchas ventajas. Si el paciente está inestable, pues por supuesto no lo llevamos a cirugía y tratamos de diferirlo. Y considerar la gastrostomía. En algunas ocasiones se hablaba de esofagostomía temprana, pero más que eso lo que hay que hacer es ligar la fístula. En los casos más difíciles, entonces, los prematuros, los que tienen malformaciones cardíacas, como en todas las demás patologías que hemos visto hoy, las malformaciones intestinales no son frecuentes, pero algunos con atresia duodenal o atresias intestinales, resolverlos. Y una gran discusión que hay con las trisomías, porque si bien a la 21 le trabajamos completamente, a la 13 y a la 18 también deberíamos tratar de mejorarles la calidad de vida, así sea corta. Hay algunos estudios que hablan de no hacerles, pero hay otros que procuran hacerles la ligadura de la fístula y una gastrostomía para poderlos entregar a la familia y que vayan como manejo paliativo a sus casas. Algo que es mandatorio es la broncoscopia. Siempre me lo enseñaron en mi escuela de cirugía neonatal, el doctor Molina, el doctor Niño. No hay posibilidad de abordar una atresia de esófago sin hacer una broncoscopia. Creo que es lo ético, creo que es lo que se debe hacer y es lo que no se está haciendo. En una reciente encuesta europea en los centros de cirugía pediátrica que se hizo, se demostró que el 40% de los grupos de cirugía pediátrica la hacen, el resto no. Y ha sido una constante pelea. Yo la sigo teniendo acá en algunos de los lugares donde trabajo, donde no hay broncoscopio. Mi posición es que se debe remitir el paciente. ¿Por qué? Porque la broncoscopia nos determina muchas cosas. Primero nos determina la presencia o no de la fístula, o si es una o dos fístulas. Nos ayuda a valorar la motilidad de las cuerdas vocales. Y vemos otras anomalías asociadas como traqueomalacia, hendiduras traqueales. Y de paso, evaluamos el gap, la distancia de los muñones esofágicos. Lo dejo a consideración de cada grupo, además porque ahorita vamos a hablar de qué debería hacerse. Desde la entrada misma de la broncoscopia podemos ver las cuerdas vocales, lo que decíamos, y una imagen cortesía del doctor Molina, la fístula traqueosofágica en toda la carina. Vemos los bronquios a los lados y la fístulita en toda la mitad. Esto nos ayuda a determinar si va a ser más o menos sencilla la cirugía o difícil. Vemos el gap que va a ser largo. Nos vamos preparando desde este momento para lo que viene, minutos después. Acá hay una fístula un poquito más arriba de la carina que está allá abajo. Calculamos más o menos 1 centímetro, pero es que 1 centímetro es ganancia. Acá 1 centímetro cuenta. Y esta que fue la más reciente, desafortunadamente, el lente no está muy bueno, pero pues hicimos la broncoscopia y una instrumentadora nos ayudó a señalarla. Es la que está respirando ahí. Muy cerca a la carina y bueno, nos determina si va a ser más o menos posible hacer la corrección. Ahí ya uno tiene que decidir, vamos a hacer toracoscopia, vamos a hacerla abierta. Obviamente si a mí me presentan un dibujo con una toracotomía de este tamaño, salgo corriendo. No es esa la gráfica, normalmente es más pequeña.
Pero eso nos tiene que ayudar desde ese momento de la broncoscopia a decidir. Los últimos 2 que hemos operado acá no hemos podido hacer el abordaje toracoscópico porque son pacientes que se han deteriorado rápido con la ventilación, empiezan a desaturarse y el anestesiólogo mismo nos dice, por favor, ayúdenme a ligar rápido esa fístula. Y pues hemos tomado la decisión de hacerlas abiertas. Pero, oígase bien, la cirugía mínimamente invasiva no se refiere solo a la videocirugía. Hoy en día se habla de la cirugía mínimamente invasiva abierta también. Ya no es la toracotomía extrema, grandísima, que se hacía antes, transpleural. Ahora podemos y pues hemos tenido ya un poquito de destreza y conocimiento para hacerlas mínimamente invasivas, ayudando a que sea un menor dolor, un menor daño muscular, sin seccionar tanto los músculos, disminuyendo la asimetría y la escoliosis y un resultado un poquito más estético, con incisiones pequeñas, posteriores, no tan notorias. Hay pocos estudios fisiológicos en los pequeñitos, en los de muy bajo peso, en los que la toracoscopia demuestra que hay menor oxigenación cerebral por el intercambio de CO2 y el aumento de la presión en la vena cava inferior. Y la hipercapnia y la acidosis son mayores. Esto llevaría a que tomáramos la decisión de no utilizar la toracoscopia. En una reunión reciente del Departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad Nacional presentaron este artículo que me llamó mucho la atención. Es un artículo de unos italianos donde plantean este esquema. Parece muy complicado, pero no lo es tanto. Ellos proponen que según el tipo de la atresia y según el gap que haya, se determine si se hace una anastomosis primaria o una anastomosis a las 4 o 6 semanas. Es interesante. Y en el camino, tomar decisiones de si se va a hacer elongación. No es el momento para hablar de las técnicas del Kimura o el Fokker, que los hemos visto, los hemos usado. Eso se deja para pues, discusiones de técnicas quirúrgicas, etcétera. Pero es como para tomar las medidas de si se le hará gastrostomía, de si se va a esperar un tiempo, de si se han propuesto hasta imanes para acercar los cabos. Lo que queda claro es que el cirujano pediatra debe ser tan preciso como un relojero. Eso sí lo tenemos que tener claro. El entrenamiento debe llevarnos a eso. Y la anastomosis debe ser una obra de arte. No hay segundas oportunidades. Una falla en la anastomosis puede significar la muerte del paciente. Entonces, toda la atención, toda la concentración y toda nuestra experiencia y concentración en hacer las cosas lo mejor posibles. Cuando yo era residente teníamos uno de los libros que seguíamos, para mí una de las Biblias, el libro de Spitz, donde salían los dibujitos, era una belleza de libro porque nos decía paso a paso, eso era Nacho Opera, más o menos, el doctor Coran y el doctor Spitz en esa época. El doctor Spitz en Londres, el doctor Coran en Estados Unidos, a quien conocí en uno de los congresos, una persona increíble, y actualmente en la última edición con el doctor Davenport, que también estuvo acá en un congreso recientemente. Sencillo, dibujos sencillitos, siguen estando ahí. Entonces, lo que se usaba antes, que era ligar la vena ácigos, a veces, al comienzo siempre se usaba, pero eso fue cambiando. Ya nos hemos dado cuenta que no es necesario hacerlo siempre y sirve como un colgajito que protege la fístula a veces. Tratamos de no ligarla. Abordamos la fístula traqueosofágica, la identificamos bien, la ligamos y la seccionamos, quedando acá la tráquea y el esófago distal. Luego pasamos a evaluar el muñón proximal y a hacer la anastomosis. Según los grupos de cirugía, se deja sonda transanastomótica o no. Nosotros preferimos no dejarla, aunque los neonatólogos nos insisten en que la dejemos para iniciar tempranamente la alimentación, pero pues procuramos no dejarla, evitando que en el caso de que se salga, alguien tenga la intención de volverla a poner. Y este es el panorama final, como debe quedar. La fístula, acá está la ácigos ligada.
la fístula allá cerrada y la anastomosis. Eso es lo que debe quedar claro. Las fotos no son muy buenas porque es en un espacio muy pequeño y muy profundo, pero ahí se diseca la fístula, se secciona y se hace la anastomosis. Si me creen, pues ahí está el esófago ya corregidito. Desde hace unos años estuvimos también hablando con los cirujanos pediatras en Argentina, quienes nos llevan 10, 15 años en estas técnicas. Y ellos fueron los que nos empezaron a mostrar cómo hacer la cirugía de corrección de atresia de esófago por toracoscopia. Y lo hacían ver muy fácil, la verdad. Y no tiene por ser tan difícil, pero obviamente aumenta los tiempos, requiere más preparación por parte nuestra. Y creo que pues ahorita en Bogotá, en el Hospital de la Misericordia, es donde más se han hecho, aunque también tienen que cogerse muy bien el paciente. Es identificar la fístula, ligarla, seccionar, acá se secciona, ya queda ligada, y se hace la anastomosis. Acá está el muñón proximal con la sonda y se está haciendo la anastomosis. Requiere pues experticia. Acá en la fundación hicimos, creo que una de las primeras que se hizo en Bogotá, hace ya unos 10 años. Obviamente nos dimos cuenta que se aumenta el tiempo quirúrgico, casi que se duplica, pero los resultados tienden a ser pues, similares. En el posoperatorio debemos hacer un esofagograma, siempre hay que hacerlo, antes de retirar el tubito mediastinal. El tubo, sí, mediastinal porque es extrapleural. Acá está el tubo pues, de tórax, acá. Y en casi todos queda algo de estenosis esofágica. Posteriormente hay que hacerles endoscopia, se ve no a todos, pero a un buen número de pacientes. Por eso es que debemos hacerles un seguimiento, tener control sobre ellos, hablar con ellos, preguntarles cómo están deglutiendo. Y muchos requieren dilataciones. En la foto de la mitad pues se ve una estenosis y posterior a la dilatación. Entonces, la atresia de esófago es la anomalía más congénita, más común del esófago, es la anomalía congénita más común del esófago. Siempre ha sido un reto, un desafío, y se debe analizar muy bien el momento ideal para llevar a cirugía, definiendo bien qué es long gap, que sigue siendo controvertido por los diferentes grupos de cirugía pediátrica. ¿Qué ha mejorado la sobrevida? Pues las unidades de recién nacidos, la anestesia más especializada para estos pequeñitos, la monitoría intraoperatoria ha mejorado, llevar un plan quirúrgico muy preciso, es tener claro que si vemos esto hacemos tal cosa, si vemos lo otro hacemos tal otra cosa. El mejor control térmico, la nutrición parenteral y los antibióticos. Debemos optimizar la centralización de los pacientes. Ya lo habíamos mencionado hace un rato con las otras patologías. Debemos centralizarlos. No es posible que estemos operando un paciente al año de una atresia de esófago en una unidad de recién nacidos X en Bogotá. Tenemos que tener el insight para saber que no tenemos toda la experiencia y que debemos remitirlos a lugares donde hay más personas, grupos más especializados y mayores equipos, etcétera. Esto hace que podamos crear grupos de excelencia mejorando la calidad del manejo y por supuesto la sobrevida de todos los niños. La cirugía pediátrica no puede ser una competencia, debe ser una misión y un culto a la vida. Una foto de hace 14 años. Hoy hace 14 años estábamos, mi esposa y yo, en la unidad de recién nacidos de este hospital que nos ayudó con mis chiquitines prematuros y que son nuestra razón de ser. Muchas gracias.